En el video tutorial anterior en el que empezamos con los constructors, dijimos para simplificar que inicializábamos los datos de los miembros de la clase en el constructor, cuando no es eso lo que estábamos haciendo, porque aquí lo que hacemos es asignarles un valor usando el operador de asignación. Estas son cosas que ya hemos visto y deben estar claras. En este ejemplo, cuando se ejecuta el constructor de la clase, se crean y se inicializan las variables miembro por valor, entre llaves vacías, antes de ejecutar el cuerpo del constructor. Por eso, cuando se ejecute ese cuerpo, lo que hace es asignar valores a las variables miembro, no inicializarlas. El flujo de este código es similar a este otro, escrito en C++, no orientado a objetos. La diferencia entre inicializar y asignar es importante, aunque estos códigos, tanto en programación orientada a objetos como no orientada a objetos, son válidos, pero no es un estilo aconsejable. En primer lugar, porque puede tener consecuencias en el rendimiento, al ser menos eficiente la asignación que la inicialización. Pero sobre todo, de nuevo, como ya hemos visto en el curso, algunos tipos de datos, como ejemplos más importantes, los que sean declarados constantes y las variables por referencia, obligatoriamente deben inicializarse en la misma línea que son declaradas y posteriormente no pueden ser asignadas. Lo vemos en este ejemplo, en el que tenemos un error porque intentamos asignar un valor a una variable declarada como const, lo cual es imposible. Similar de nuevo a código en programación orientada a objetos como en este ejemplo. Así que si en nuestra clase inicial las variables miembro fueran constantes o por referencia, no podríamos asignarle valores en el cuerpo del constructor porque tendríamos un error. Es una situación que con lo que sabemos hasta ahora no tiene solución. Porque en la mayoría de las ocasiones en la clase definimos las variables miembro como privadas y ya sabemos que, aunque no sea obligatorio, las mejores prácticas aconsejan inicializarlas. En general con inicialización por valor, que es una inicialización vacía según el tipo. Por eso cuando se cree un nuevo objeto de la clase, en ese momento el compilador le asigna espacio en memoria y cuando a continuación llama al constructor, antes de que se ejecute su cuerpo ya se crean y se inicializan las tres variables miembro privadas. En el cuerpo solo podemos asignarlas, que es lo que hacemos aquí, pero no inicializarlas. ¿Qué hacer entonces? Para resolver este problema C++ nos proporciona un modo de inicializar las variables miembro desde la firma del constructor, no asignarlas en su cuerpo. Esto es lo que se denomina lista de inicialización de miembros o lista de inicializadores miembro. Para entenderlo debemos recordar lo que ya hemos visto de inicialización y asignación de variables y los tres modos principales en los que podemos inicializar variables en C++: por copia, inicialización directa e inicialización uniforme o por lista. Usar una lista de inicialización es casi idéntico a hacer una inicialización directa o uniforme. Este sería un ejemplo de creación de una clase con un constructor con una lista de inicialización. La lista de inicializadores miembro se inserta dentro de la firma del constructor, justo después de los paréntesis, lleven parámetros o no. Comienza con 2 puntos y luego enumera cada variable junto con su valor. Entre llaves, inicialización uniforme, o entre paréntesis, inicialización directa. Y cada variable es separada por una coma de la siguiente. Podemos usar tanto la inicialización uniforme, como hacemos aquí, y es la aconsejada, como la inicialización directa, pero no la inicialización por copia con el signo de asignación, o tendremos un error. Si usamos una lista de inicializadores como aquí, no necesitamos hacer las asignaciones en el cuerpo del constructor. Observa también que la lista de inicializadores no termina en punto y coma. Vemos en la salida en pantalla con la otra función miembro imprimir cómo las variables se han inicializado con los valores
pasados en la lista de inicialización de miembros. Puedes probar a convertir cualquiera de las variables a cons y verás cómo sigue funcionando de modo correcto, porque ahora el compilador lo considera como una inicialización, aunque las variables miembro privadas estén aquí inicializadas por valor. Usando referencias también sería correcto. Esto sería con un constructor predeterminado, sin parámetros, pero ya sabemos que los constructors son más útiles cuando permiten que el llamador, que con un constructor siempre es el instanciado de un nuevo objeto de la clase, pueda pasar los valores de inicialización. Es lo que vemos en este otro ejemplo. Observa cómo la lista de inicialización de miembros sigue situándose después de los paréntesis. Pero ahora entre los paréntesis se le pasan 3 parámetros, uno para cada una de las variables miembro de nuestra clase. En la lista de inicialización, después de los 2 puntos, inicializamos cada una de las variables miembro, con cada uno de los valores que sean pasados cuando se instancie un nuevo objeto de la clase cualquiera. Con lo visto ya debemos entender esta instanciación de un objeto de tipo cualquiera llamado cualquiera, al que le pasamos como argumentos mediante inicialización uniforme 3 y 4.4, que se corresponden con los 2 primeros parámetros. El tercero no es necesario porque le hemos asignado un valor predeterminado. Ya sabemos lo que ocurre. Cuando se instancie el objeto, el constructor será llamado y lo primero que hace es inicializar sus parámetros con los argumentos que se le pasen. Valor 1 se inicializa con 3, valor 2 con 4.4 y valor 3, al no pasarse argumento, se inicializa con el valor predeterminado A. Ahora, en la lista de inicializadores se inicializa cada una de las variables miembro privadas con el valor que se indica entre sus llaves de inicialización. mValor1 con valor 1, que ahora sabemos que se ha inicializado con 3, mValor2 con valor 2, que es 4.4, y mValor3 con A, su valor predeterminado. Resultado que podemos ver al llamar a la función miembro imprimir. Los miembros de una lista de inicializadores pueden ser de cualquier tipo válido, incluidos los tipos derivados como pueden ser los arrays. Este sería un ejemplo básico de una clase con un miembro array. Antes de C++11, el único modo de inicializar los elementos de un array miembro en una lista de inicialización de miembros era haciéndolo a 0, como vemos en este ejemplo. Pero desde C++11 podemos inicializar todos los elementos de un array con inicialización uniforme, como vemos en esta otra lista de inicialización de miembros totalmente válida. Del mismo modo podemos utilizar una lista de inicialización de miembros que sean tipos definidos por el usuario, como por ejemplo clases. Lo podemos ver en este programa. Empezamos declarando una clase de nombre A con un constructor al que se le pasa un parámetro int con un valor predeterminado de 0. En su cuerpo imprime la letra A mayúscula y el valor que tenga X cuando se instancie un objeto de esta clase A y se llame automáticamente a su constructor. Ahora creamos una segunda clase B que tiene una variable miembro privada de tipo A, la primera clase, con el nombre de m-a e inicializada por valor. Su constructor tiene un parámetro de tipo in y a continuación su lista de inicialización de miembros, en el que inicializa un único miembro, que es la variable miembro privada m-a, que ya sabemos que es de tipo A. Como parámetro se le pasa i, que es el parámetro del constructor b-1. Y en su cuerpo imprime la letra b mayúscula y el valor que tenga la variable i. Ahora veamos lo que ocurre cuando en main instanciamos un objeto de la clase b,
al que tenemos que pasar un argumento int, que aquí es 5. Cuando se instancia el objeto, el compilador le asigna espacio en memoria y a continuación llama a su constructor, que inicializará su parámetro con el argumento que se le pase en la instanciación, que aquí es 5. A continuación ejecuta su lista de inicialización, en la que encuentra la instanciación del objeto de la clase A, m-a, al que debe pasar como argumento el valor de i, que es 5 menos 1. Al instanciarse un objeto de la clase A, se repite el proceso. El compilador le asigna espacio en memoria y llama a su constructor, que se ejecuta, y en su cuerpo imprime A y el valor de x, que en ese momento es 4, y menos 1. Una vez ejecutado el constructor de A, el flujo del programa vuelve al llamador, que ha sido la lista de inicialización del constructor de B. Continúa su ejecución con su cuerpo, que imprime B y el valor de i, que es 5. Eso es lo que explica esta salida. Hemos inicializado la variable miembro de la clase A desde la lista de inicialización de otra clase llamada B.